Este caso ha conmocionado a México y al mundo. Desde la noche del 26 de septiembre de 2014 hasta los días actuales de búsqueda de justicia. He aquí una historia de desapariciones, verdades ocultas y la lucha incansable por encontrar respuestas. El lunes 22 de agosto de 2022, dos personas no identificadas se acercaron a la escena en una motocicleta azul y mataron a balazos a un hombre que se encontraba en su propio automóvil en Broaddale. Este hombre era un periodista llamado Freded Roman, que acababa de salir de su casa en Guerrero, México, 53 días antes de la muerte de Roman. El 1 de julio de 2022, el hijo de Roman, Vladimir N., fue ejecutado en la cercana localidad de Ocotito. Estos hechos siguen poniendo de relieve el nivel de violencia y brutalidad que reina en México. Roman fue el 15º periodista asesinado en 2022, lo que marca el año más mortífero para los periodistas mexicanos desde que se empezaron a registrar los primeros datos en 1992. De hecho, México es considerado actualmente el país más peligroso para los periodistas fuera de una zona de guerra. Aunque se desconoce si hubo alguna conexión entre la muerte de Vladimir y la de su padre, Ramón, muchos sospechan que los asesinatos están relacionados con una historia que Ramón había publicado apenas horas antes de su muerte. El periodismo de Ramón se centró principalmente en la política a nivel estatal en Guerrero, México, donde los cárteles de la droga, los grupos armados parapoliciales y otros grupos se enfrentan con regularidad. En su última publicación, Román criticó a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, un organismo federal independiente creado para investigar el secuestro masivo de 43 estudiantes de Guerrero. Este secuestro masivo, también conocido como los secuestros masivos de Iguala, se considera uno de los peores desastres de derechos humanos en la historia de México. El 26 de septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerra, México, viajaron a Iguala para participar en una serie de protestas pacíficas. Fundada en 1926, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una escuela que se dedica exclusivamente a la producción de alimentos y que históricamente ha estado asociada con el activismo estudiantil. Los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa planeaban unirse a una próxima marcha en la Ciudad de México. Inicialmente, los estudiantes intentaron caminar solos, pero las autoridades estatales y federales habían bloqueado las rutas que conducían a la capital. En lugar de eso, los estudiantes decidieron ir a Oguala, donde la esposa del alcalde estaba promocionando su campaña para convertirse en la próxima alcaldesa. Mientras estaban en Iguala, los estudiantes decidieron visitar la terminal de autobuses local para tomar el control de los autobuses y poder dirigirse a la Ciudad de México. Cabe señalar que el uso de autobuses por parte de activistas estudiantiles es una táctica que se ha normalizado en gran medida a lo largo de los años y que, en general, es tolerada por las empresas de autobuses locales y las fuerzas del orden. Los detalles de los hechos que siguieron varían según quien los cuente. Un documental de 2015 titulado Iota Chronicle of a State Crime recoge relatos de primera mano de los acontecimientos de esa noche desde la perspectiva de algunos de los sobrevivientes. El documental incluso incluye algunas imágenes de esa noche grabadas por algunos de los estudiantes sobrevivientes. Después de comparar los testimonios de testigos del documental con varios artículos de prensa, a continuación se presenta un resumen esquemático de los hechos de esa noche. En algún momento de la noche, los estudiantes tomaron el control de los autobuses de la estación de autobuses de Aguala y comenzaron a viajar hacia el norte por la calle Juan y Álvarez. Alrededor de las 9:30 p.m., antes de llegar a la carretera 51, los estudiantes fueron interceptados por la policía que comenzó a dispararles. Un testigo describió una escena que parece sacada de una película, con oficiales sentados a medio camino de la ventana, apuntando a los autobuses y disparando contra ellos sin previo aviso. Se sospecha que 2 estudiantes murieron por los disparos iniciales. Al llegar a la carretera 51, los estudiantes se encontraron con un vehículo policial que bloqueaba la carretera. Los hechos registrados muestran a los estudiantes gritando a la policía para que les dejara pasar.
Tras un breve enfrentamiento, en el que se afirma que los estudiantes lanzaron botellas de agua y piedras al coche patrulla, el vehículo policial supuestamente se movió y permitió que los autobuses pasaran a la carretera 51. Sin embargo, poco después de llegar a la carretera, los estudiantes se encontraron con un bloqueo policial municipal. En este segundo bloqueo, los estudiantes comenzaron a descender de los autobuses. Sin embargo, en otro intento de pedir a la policía que despejara la calle para que pudieran pasar, la policía comenzó a abrir fuego contra el cuerpo estudiantil desarmado. En ese momento, los estudiantes se tiraron al suelo y se arrastraron para refugiarse detrás de los autobuses. Algunos estudiantes salieron corriendo a los campos en un intento de escapar. De los estudiantes que huyeron a pie, 2 más fueron asesinados a tiros. Más policías comenzaron a atacar a los estudiantes, golpeándolos con armas y pateándolos mientras estaban en el suelo. En los hechos relacionados, hombres armados con armas no identificadas habrían confundido otro autobús que se encontraba en la zona con los que habían sido requisados. Sin confirmar nada, estos pistoleros abrieron fuego, alcanzando al autobús y a 2 taxis cercanos. En el autobús murió el conductor, junto con un estudiante de fútbol de secundaria, y también murió una mujer que viajaba en uno de los taxis. Según los testimonios de los testigos, estos hechos se produjeron a partir de las 21:30 horas y se prolongaron durante toda la mañana. Algunos afirman que la policía no dejó de disparar contra los estudiantes que huían del lugar. Nadie comprendía las razones de tanta brutalidad policial, sobre todo porque la toma de autobuses ya era una tradición local entre los estudiantes que protestaban. A algunos les pareció curioso que el ejército no interviniera para proteger a los estudiantes. Los hechos ocurrieron tan cerca de la base militar que los testigos afirmaron que habrían podido escuchar los disparos en la base. A la mañana siguiente, las autoridades descubrieron el cadáver de uno de los estudiantes que huyó a pie, Julio César Mondragón. Su cuerpo presentaba señales de tortura. Le habían desollado la cara, le habían arrancado los ojos y le habían quitado las orejas y la nariz antes de morir por heridas cerebrales. En total, 6 personas murieron y 25 resultaron heridas durante este enfrentamiento inicial con la policía. Sin embargo, nadie comprendía las razones de tanta violencia. Testigos afirmaron que muchos de los estudiantes fueron detenidos por la policía y llevados a la comisaría de Iguala. De ahí, fueron trasladados a la comisaría de Cocula. Desde Cocula, se dice que el subdirector de la policía, César Nava González, ordenó el traslado de los estudiantes a una comunidad rural conocida como Pueblo Viejo. Los activistas estudiantiles acusaron a las autoridades de retener ilegalmente a los estudiantes desaparecidos antes de entregarlos a las pandillas. Sin embargo, las autoridades reconstruyeron estas afirmaciones, diciendo que los estudiantes nunca estuvieron bajo custodia. Después del transporte de los estudiantes, la policía los entregó a un sindicato criminal mexicano llamado Guerreros Unidos. Los informes indican que la policía y los Guerreros Unidos sospechaban que los estudiantes formaban parte de otra banda local llamada Los Rojos. Si bien la participación de la policía en este asunto es espantosa, los testigos afirmaron que también estaban involucrados soldados del ejército mexicano. El complejo militar del Batallón de Infantería 27 se encuentra a unos minutos de la calle Juan y Álvarez, donde se produjo el tiroteo. Esta afirmación se hace eco del testimonio de uno de los supervivientes en el documental de Ayotzinapa, que describió cómo los militares interrogaron a un grupo separado de estudiantes que habían escapado del secuestro. Poco después, el ejército apareció. ¿Por qué aparecen ahora? Ni siquiera aparecieron durante los 2 primeros ataques. Ni siquiera cuando en uno de los atentados se abatió a tiros un autobús que no tenía nada que ver con nosotros. Un autobús lleno de deportistas, un equipo de fútbol. El ejército aparece buscándonos en el hospital. Nos acusan. ¿De qué están hablando? No estábamos haciendo nada malo. La policía nos disparó. Tenemos una parte agraviada. Durante el interrogatorio, un oficial militar supuestamente se refirió a ellos como delincuentes. Dijo que se merecían lo que les estaba pasando por las cosas que hacen y que la comunidad estaba harta de su comportamiento. Cabe mencionar que durante este interrogatorio, a uno de los estudiantes, que llevaba un par de horas desangrándose, los oficiales militares le impidieron recibir atención médica, ordenándoles a los estudiantes que se callaran cuando solicitaron ayuda.
Mientras el grupo seguía insistiendo en que los militares permitieran que el estudiante herido fuera atendido, uno de los funcionarios hizo una llamada telefónica y afirmó que la ayuda estaba en camino, pero nunca llegó. Después de recopilar la información personal de todos los miembros del grupo, los funcionarios militares simplemente se marcharon. Después de decirle al grupo que se quedara donde estaba, porque la policía estaba en camino. Naturalmente, el grupo, que había sido perseguido por la policía toda la noche sin razón, decidió irse y se dirigieron al hospital más cercano tratando de buscar ayuda médica para los estudiantes heridos, y todos se turnaron para cargarlo, ya que no podía caminar bien en su condición. Según el estudiante que fue entrevistado, el estudiante herido caminaba cojeando, le faltaba la mitad superior de la mandíbula y se encontraba en un estado mental de confusión. Según los investigadores y los informes oficiales, el grupo de estudiantes secuestrados fue llevado a un basurero en las afueras de Pacula para ser asesinados por órdenes de Cedronio Casarrubias Salgado, el máximo líder de los Guerreros Unidos. Se dice que los cuerpos de los estudiantes fueron arrojados a una fosa donde quemaron diésel, gasolina, llantas, madera y plástico, y que también destruyeron sus ropas para borrar toda evidencia. Luego de apagar el fuego, los huesos restantes fueron destrozados, colocados en bolsas de basura y arrojados al río San Juan en Cocoa. Por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, Gildardo López Azul envió un mensaje de texto a Casarrubias Salgado diciendo que los convertimos en polvo y arrojamos sus restos al agua. Las autoridades nunca los encontrarán. Astudillo era el segundo al mando de los Guerreros Unidos, los pandilleros que presuntamente estuvieron involucrados en el asesinato de los estudiantes. Patricio Reyes Lilanda, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes. De estos miembros, Reyes Landa confesó haber disparado en el cuello a 4 de los estudiantes y haber proporcionado las bolsas de basura negras que se utilizaron para deshacerse de los restos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos no creyeron los informes oficiales que afirmaban que los estudiantes habían sido asesinados. Creían que sus hijos todavía estaban vivos y que el gobierno quería apresurarse a cerrar el caso para contrarrestar la indignación pública. Esto dio lugar a nuevas investigaciones y a numerosas búsquedas que dieron como resultado el descubrimiento de varias fosas comunes. Debido a la dificultad para identificar el ADN de los restos encontrados, el gobierno federal recurrió a un equipo de especialistas forenses de renombre internacional de la Universidad de Innsbruck, Austria. Sin embargo, hasta el día de hoy, solo se ha identificado a 3 de los estudiantes: Alexander Mora, Venancio Cristian Alfonso Rodríguez y Josefani Guerrero de la Cruz. El secuestro masivo de Iguala es un suceso que atrajo la atención mundial y desencadenó protestas en todo México. A diferencia de casos de corrupción anteriores, este es especialmente notable porque demostró la amplia colusión entre el crimen organizado y los gobiernos locales, incluidas las agencias policiales e incluso el ejército. Las investigaciones continúan hasta el día de hoy, y este evento se ha convertido en uno de los casos sin resolver más notorios en la historia de México. Se dice que más de 280 policías municipales de Iguala fueron interrogados y 22 oficiales de Guerrero fueron arrestados por el uso excesivo o letal de la fuerza contra los estudiantes. Estos oficiales finalmente fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad en Tepec, Nayarit, bajo cargos de asesinato agravado. Varios miembros de los Guerreros Unidos también fueron detenidos, entre ellos Cedronio Casarrubias Salgado y su hermano, José Ángel Casarrubiez Salgado. Investigaciones posteriores sobre el incidente llevaron a la gente a sospechar de la participación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La esposa del alcalde, María de los Ángeles Venida Villa, es hermana de conocidos miembros de otra banda de narcotraficantes llamada el Cártel de los Beltrán Leiva. Antes de que concluyera la investigación, el alcalde y su esposa huyeron de la zona y fueron declarados prófugos. El gobierno federal afirmó más tarde que el alcalde Barca había ordenado la detención de los estudiantes para evitar que obstruyeran la expresión de su esposa.
La Procuraduría General de la República describió al alcalde y a su esposa como los probables autores intelectuales del secuestro masivo, siendo el director de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, primo del alcalde Barca, uno de los principales autores de su investigación. El gobierno mexicano descubrió que a la fuerza policial se le pagaban $45 mensuales para mantenerlos en la nómina del cártel. Durante los meses posteriores al secuestro masivo, se produjeron varias protestas y manifestaciones de apoyo, algunas de las cuales se convirtieron en disturbios. 13 de octubre de 2014, los manifestantes saquearon y quemaron oficinas gubernamentales en Chilpancingo, la capital de Guerrero. El 20 de octubre, los manifestantes prendieron fuego a una oficina de un programa estatal de asistencia social llamado Guerrero Cumple en Chilpancingo. En Iguala, varios manifestantes abandonaron una marcha pacífica e irrumpieron en el ayuntamiento, destruyendo computadoras e incendiando el edificio. Al día siguiente, 200 manifestantes incendiaron la oficina regional del Partido de la Revolución Democrática y Chopin. El 22 de octubre, más de 50 manifestantes, entre ellos actores, directores, escritores y productores, se manifestaron en apoyo a los estudiantes desaparecidos. Encendieron 43 velas en las escaleras de un teatro de Morelia. Michel Kahn. El 9 de noviembre, en respuesta a un comentario del Procurador General de la República, Jesús Mario Caram, los manifestantes salieron a las calles con carteles que decían «Ya me cansé» y coreaban «Fue el Estado». El 20 de noviembre, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos encabezaron protestas masivas en la Ciudad de México. Miles de personas participaron en 3 marchas de protesta en la capital. La protesta se intensificó y los manifestantes acabaron lanzando piedras y bombas incendiarias a los agentes de policía, que utilizaron cañones de agua para dispersar a la multitud. Estudiantes de otros países también manifestaron su apoyo, incluidos Venezuela y el estado de Texas, y se produjeron protestas adicionales en Londres, París, Viena y Buenos Aires. Tras las investigaciones, se detuvo a varias personas de alto perfil por su relación con el secuestro masivo. 18 de octubre de 2014, Sidronio Casarubia Salgado fue detenido por ordenar a miembros de su banda que procedieran contra los estudiantes. 4 de noviembre de 2014, un escuadrón de élite de la Policía Federal detuvo a José Luis Abarca y su esposa en la Ciudad de México. Una mujer llamada Noemí Berumen Rodríguez también fue detenida por ayudar a la pareja a esconderse. Posteriormente, en septiembre de 2022, Abarca y su esposa fueron absueltos de los delitos relacionados con el secuestro masivo por falta de pruebas. Sin embargo, ambos permanecen en prisión debido a otros cargos relacionados con el crimen organizado. El 22 de noviembre de 2014, César Nava González fue arrestado por su participación en el secuestro masivo y el crimen organizado. 15 de enero de 2015, Felipe Rodríguez Salgado fue detenido por su participación en la organización de los asesinatos y la desaparición de los estudiantes desaparecidos. 7 de mayo de 2015, Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía de Iguala, fue detenido por la Policía Federal en Cuernavaca, Morelos. Según informes, Salgado Valladares tenía vínculos con la banda Guerreros Unidos y recibía sobornos de ellos para entregarlos a miembros de la fuerza policial. Era uno de los sospechosos más buscados en el caso. 17 de septiembre de 2015. Gildardo López Dasudillo fue arrestado por su participación en los secuestros masivos y por ordenar la ejecución y desaparición de los estudiantes desaparecidos. 11 de noviembre de 2020. El capitán José Martínez Crespo fue el primer oficial militar arrestado en relación con la desaparición de los estudiantes. 24 de enero de 2021. Luis Antonio Dorantis Macías fue sentenciado a prisión por su participación en el secuestro masivo. 19 de agosto de 2022. El Procurador General Jesús Murillo Caram fue arrestado en la Ciudad de México y acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de. 15 de septiembre de 2022.
El general del ejército, José Rodríguez Pérez, fue arrestado en relación con los estudiantes desaparecidos después de ser acusado de desempeñar un papel importante en el secuestro. Rodríguez Pérez es el militar de mayor rango detenido en el caso, ya que existen otras 3 órdenes de aprehensión contra miembros del ejército mexicano. Era coronel en el momento de la desaparición del estudiante. Más de 111 personas han sido detenidas en el caso. Muchas de las detenciones realizadas después de diciembre de 2018 se dieron gracias a las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, un organismo federal creado por el entonces recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Posiblemente el aspecto más impactante de este caso es la participación del ejército mexicano. Muchos testigos habían denunciado la participación del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes. Uno de estos testigos, el periodista Pablo Morigares, informó que tenía pruebas claras de la participación militar. Lamentablemente, Morigares fue asesinado el 2 de agosto de 2022, apenas 4 meses antes de que el primer oficial del ejército fuera arrestado. Muchos otros testigos contra el ejército han sido incluidos en el programa de protección de testigos. Dado el nivel de brutalidad contra los estudiantes, es natural preguntarse por qué fueron atacados con tanta agresividad. La versión oficial es que José Luis Barca pensó que los estudiantes iban a interrumpir los actos políticos de su esposa y llamó preventivamente a la policía para detenerlos. Sin embargo, mucha gente no está de acuerdo con esta versión de los hechos. También se dijo que el gobierno creía que los estudiantes formaban parte de una pandilla local llamada Los Rojos. Sin embargo, en 2015, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una investigación que duró 6 meses y concluyó que la afirmación de que los estudiantes habían sido confundidos con pandilleros era científicamente imposible. Algunas personas creen que los estudiantes enfurecieron a los Guerreros Unidos al no pagarle dinero de extorsión a la pandilla. Sin embargo, esto también parece inverosímil. Si así fuera, ¿no extorsionaría la pandilla a la universidad en lugar de a un pequeño grupo de estudiantes? De todas las teorías que existen, la que parece más probable es la presentada por la periodista Anabel Hernández, quien afirmó que 2 de los autobuses requisados por los estudiantes transportaban heroína a escondidas. Hernández afirmó que un capo de la droga ordenó al coronel del batallón de infantería 27 interceptar la droga y que los estudiantes y testigos simplemente fueron asesinados como daño colateral. El evento fue supuestamente encubierto por el gobierno, por lo que la participación del ejército tardó tantos años en comprobarse. Una posible conexión con el escenario relatado por Anabel Hernández proviene de varios informes relacionados con una red de drogas entre México y Estados Unidos. Mark Giuffre, un agente de la DEA con sede en Chicago, afirmó que su oficina descubrió una operación en curso de contrabando de heroína, cocaína y dinero en efectivo entre Chicago, Illinois e Iguala, Guerrero. Los contrabandistas supuestamente utilizaban autobuses de pasajeros con parachoques especiales llenos de drogas que estaban sellados para evitar su detección. Analizamos nuestros datos, nuestra inteligencia, y las interceptaciones indicaron que más de 2 kilogramos de heroína llegaron a Chicago en un periodo de 1 año, lo que es una cantidad alucinante sin precedentes. Estos estudiantes secuestraron el autobús equivocado. Para mí estaba tan claro que, si no fuera porque ese era el autobús que secuestraron, mi hipótesis es que todos ellos podrían estar vivos hoy. John Gibler, un periodista estadounidense que escribe principalmente desde y sobre México, entrevistó a los estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa. Con base en su investigación, concluyó que las instituciones encargadas de investigar delitos de esta naturaleza no son las instituciones que los llevan a cabo un policía corrupto o un alcalde local corrupto. No, la policía local, la policía estatal, la policía federal, el ejército mexicano, todos trabajando juntos, todos usando la comunicación por radio y usando la tecnología de teléfonos celulares y usando sus vehículos oficiales, vistiendo sus uniformes oficiales, actuando con total impunidad. La delincuencia está descontrolada en México. Es el 4º país con mayor índice de criminalidad del mundo y el 2º más peligroso de América.
Según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, solo Colombia, el Congo y Myanmar superan los niveles de criminalidad de México. De hecho, según datos de Statista de febrero de 2023, las 6 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en México, con Celaya en el primer puesto, seguida de Tijuana. El caso del secuestro masivo de Iguala se ha convertido en uno de los episodios más desconcertantes y desgarradores en la historia contemporánea de México. En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en circunstancias aún envueltas en misterio y controversia, desatando una crisis de derechos humanos que impactó tanto a nivel nacional como internacional. Hasta el día de hoy, la investigación sigue abierta, plagada de inconsistencias, teorías contradictorias y acusaciones de encubrimientos por parte de diversas autoridades. Este caso no solo simboliza la violencia extrema y la impunidad que prevalecen en muchas regiones del país, sino también la profunda herida que deja en las familias de las víctimas, quienes continúan buscando respuestas y justicia con una determinación inquebrantable. Organismos nacionales e internacionales han intervenido para esclarecer los hechos, pero los avances han sido lentos y dolorosos. Lo que inició como una protesta estudiantil terminó en un crimen que evidenció las fallas sistémicas de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho. A pesar del paso de los años, el clamor por justicia no se ha silenciado. La esperanza persiste entre las familias de los estudiantes desaparecidos y las miles de personas que las apoyan en su lucha por encontrar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Solo podemos esperar que algún día esta herida nacional pueda encontrar alivio cuando se haga justicia plena para las víctimas y sus familias, cuando se esclarezcan los hechos con total transparencia y cuando las partes implicadas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Este caso, que representa la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, no es solo una tragedia aislada, sino un símbolo del dolor colectivo que padecen cientos de familias en México, afectadas por la violencia, la impunidad y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades. A lo largo de los años, el caso de Ayotzinapa ha puesto en evidencia las profundas fallas estructurales en el sistema de justicia del país, donde las investigaciones se han visto entorpecidas por encubrimientos, falsos testimonios y manipulación de pruebas. Además, ha movilizado a organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y organismos internacionales que exigen el esclarecimiento del caso y la implementación de reformas que garanticen que tragedias similares no se repitan. Las familias de los estudiantes desaparecidos han demostrado una valentía y resistencia notables, convirtiéndose en un ejemplo de lucha incansable por la verdad. Ellos han marchado, levantado la voz y mantenido viva la memoria de sus hijos, incluso en los momentos más difíciles, enfrentándose a un sistema que muchas veces parece estar diseñado para olvidar en lugar de recordar. Estas familias no solo buscan justicia para sus seres queridos, sino también un cambio profundo en las estructuras de poder que perpetúan la violencia y la impunidad. Este caso sigue siendo un recordatorio doloroso, pero necesario, de la importancia de la memoria colectiva y de la responsabilidad de una sociedad de no olvidar a los desaparecidos ni los contextos de violencia que generan estas tragedias. La lucha por la verdad en Ayotzinapa no solo busca justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, sino que representa una causa más amplia. Sentar un precedente para todas las víctimas de desaparición forzada en México, que a lo largo de los años suman decenas de miles. Este caso ha evidenciado la urgencia de combatir la impunidad y transformar un sistema judicial que históricamente ha fallado en proteger a los ciudadanos, dejando a las víctimas y sus familias en un estado de abandono institucional y emocional. Ayotzinapa simboliza no solo la exigencia de respuestas ante una tragedia nacional, sino también la lucha por erradicar las condiciones de violencia, corrupción y complicidad que permiten que estos crímenes ocurran. La demanda de verdad y justicia por parte de las familias de los 43 no es únicamente un acto de resistencia, sino una búsqueda de dignidad y reparación para todas las víctimas de un país
que enfrenta una crisis humanitaria en torno a la desaparición forzada. Además, esta lucha apunta hacia la construcción de un futuro donde el derecho a la vida, la seguridad y la justicia sean respetados sin excepciones, y donde ninguna familia tenga que enfrentarse al dolor de buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas o enfrentarse a la indiferencia de las autoridades. Más allá de los 43, el caso de Ayotzinapa es un recordatorio de que la memoria colectiva tiene un papel crucial en la transformación social. Mantener viva esta lucha es fundamental para construir un México donde este tipo de atrocidades no tengan cabida y donde las historias de las víctimas sean recordadas no solo como un testimonio de sufrimiento, sino como un símbolo de resistencia y un motor de cambio hacia una sociedad más justa y solidaria. Cada una de las 43 vidas desaparecidas representa un llamado urgente para erradicar la violencia sistemática, la corrupción y la impunidad que han permitido que hechos tan atroces sigan ocurriendo. Sus nombres y rostros se han convertido en un estandarte de una lucha que trasciende fronteras y generaciones, exigiendo que las instituciones cumplan con su deber de garantizar justicia y proteger a los ciudadanos. La memoria colectiva es una herramienta poderosa en este proceso, ya que nos permite no solo recordar lo ocurrido, sino también cuestionar las estructuras sociales y políticas que han fallado una y otra vez. Mantener vivo el recuerdo de los estudiantes de Ayotzinapa es una manera de asegurar que sus vidas no se conviertan en estadísticas, sino en un legado que inspire cambios concretos en las políticas de seguridad, justicia y derechos humanos. Este caso es una herida abierta, pero también un punto de inflexión que demuestra que la sociedad no está dispuesta a aceptar el olvido como respuesta. El compromiso con esta lucha implica no solo exigir justicia para los 43, sino también garantizar que ninguna otra familia tenga que sufrir la angustia de la desaparición de un ser querido. Es una batalla por la dignidad humana, por el derecho a la verdad y por la construcción de un México donde las generaciones futuras puedan vivir en paz y con la certeza de que sus vidas y derechos serán respetados. En última instancia, esta lucha no se trata únicamente de buscar respuestas sobre el pasado, sino de construir un futuro donde el sufrimiento vivido en Ayotzinapa se convierta en un llamado a la acción, una lección imborrable de esperanza, resistencia y transformación social. Este caso ha trascendido las fronteras de un hecho aislado para convertirse en un símbolo del profundo cambio que México necesita. Un cambio que no solo dependa de las instituciones gubernamentales, sino que emane de una ciudadanía comprometida, activa y consciente de su poder para exigir justicia y equidad. Ayotzinapa nos recuerda que la desaparición de los 43 estudiantes no fue solo un acto de barbarie, sino también una manifestación de las fallas estructurales que durante décadas han permitido la violencia, la impunidad y el desprecio por los derechos humanos. Esta lucha, liderada principalmente por las familias de los desaparecidos, no solo honra la memoria de sus hijos, hermanos y compañeros, sino que también visibiliza a miles de víctimas que han sufrido la misma tragedia en silencio. La búsqueda de justicia se convierte así en una plataforma para cuestionar el modelo de seguridad, la falta de transparencia y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades que han dejado a la población en un estado de indefensión constante. En este contexto, Ayotzinapa no solo representa un reclamo por la verdad, sino una denuncia contra un sistema que debe ser reformado desde sus cimientos. Transformar el sufrimiento en esperanza implica reconocer que la memoria de los 43 estudiantes no debe limitarse a un recordatorio de la injusticia, sino que debe convertirse en el motor para impulsar cambios profundos en la sociedad mexicana. Es un llamado a erradicar la normalización de la violencia, a fortalecer las instituciones democráticas y a construir un país donde la vida, la dignidad y los derechos humanos sean valores fundamentales e inquebrantables. Ayotzinapa nos enseña que, aunque el dolor sea inmenso, la resistencia puede ser aún más poderosa, y que, a través de la unidad y la perseverancia, es posible convertir el sufrimiento en un legado de transformación social y de esperanza para las generaciones venideras. Gracias por ver ese video. Hasta la próxima.